principio, ¿no? Sí, pero como ya comíamos recién, Vamos a ver cómo va. Esperen que les comparto. Así ya. Podemos seguir con esto. Bueno, creo que habíamos quedado los efectos del entrenamiento. Acá a ver si podemos completar con este PowerPoint, que es la introducción, que es bastante amplia, pero que bueno, da un lugar a la idea del efecto del entrenamiento, lo que habíamos visto en la otra materia como adaptación y demás, y esto es un poquito más específico, ¿no? El efecto de entrenamiento es entrenar. Saben que entrenamiento es un proceso, nosotros vamos llevando ese proceso y ese proceso va generando efectos, ¿no? Básicamente heterostasis, que es desequilibrio, alteración. Digamos, la idea de entrenar es generar el estímulo, desequilibrar el organismo o alterarlo, ¿no? Es la generada por la aplicación de carga. Obviamente, ¿quién desequilibra o altera el organismo? La aplicación de las cargas de entrenamiento, ¿no? Que de alguna manera buscarán conseguir un efecto deseado, adaptación específica pretendida, si es que sea la aplicación de esas cargas son las correctas, justamente en el organismo, el cual viene condicionado, porque ese organismo ya viene condicionado por el potencial de mejora o respuesta de que dispone el deportista o la persona que estés entrenando, en cuanto a sus características personales. Bueno, o sea, el orden temporal en que se producen los efectos del entrenamiento, según Matveyev en 1985, ¿no? Efectos de entrenamiento, los cambios que acontecen, de este tipo dice que los cambios que acontecen en el organismo y que son resultados de la aplicación del mismo entrenamiento. O sea, a eso él le llama efecto entrenamiento, a los cambios que acontecen en el organismo y que se dan como resultado de la aplicación de los estímulos de entrenamiento, ¿no? Los procesos adaptativos también dice que se producen como consecuencia de la aplicación de las cargas de entrenamiento, de los diferentes sistemas que ustedes ya vieron en fisiología, que los tejidos, las células forman tejido, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. No se producen de una forma simultánea. Él dice que todos los sistemas no se producen de forma simultánea todos juntos, sino que se llevan a cabo de forma sincrónica. Heterocronismo le llama esas adaptaciones que algunos sistemas obtienen más rápido y otros van a tardar más por el efecto de entrenamiento. Entonces, básicamente, él dice que hay niveles de efectos de entrenamiento y marca 3 niveles. Entre los efectos producidos por el entrenamiento, que tienen un comportamiento, dicen que los 3 tienen un comportamiento muy similar al que se observan los procesos de recuperación. Vamos a ver estos niveles de efectos. Son el efecto inmediato, ¿no? El efecto resultante y el efecto acumulativo. El efecto inmediato es aquel que se produce, primero leemos la definición, le vemos un ejemplo, es aquel que se produce es el que produce una carga de entrenamiento inmediatamente, que se produce y se mantiene hasta que la misma ha finalizado. Ejemplo, durante el estímulo de entrenamiento la frecuencia cardíaca está por encima de la normal, porque yo estoy haciendo esfuerzo. Está bien, en la pausa puede bajar, pero generalmente es un efecto inmediato que se produce en esa sesión de entrenamiento. Yo por aumentar la necesidad metabólica, el metabolismo del organismo, obviamente el corazón necesita aumentar la fuerza de contractibilidad y así aumenta la frecuencia cardíaca. Los efectos resultantes son los que se van dando de sesión en sesión. Por ejemplo, ese aumento de frecuencia cardíaca te llevó a un aumento de adrenalina. Cuando la sesión terminó,
de una sesión a otra, quizás la adrenalina permanezca un poco elevada en el cuerpo. Se va normalizando, pero después yo vuelvo a aplicar otro estímulo y vuelve a subir. Entonces, el efecto resultante son los cambios que se van sucediendo en el organismo como resultado de una carga, y los cuales se mantienen a diferente escala, hasta que se ejecuta la siguiente. Varían según cómo se produzca la recuperación. ¿Por qué? Porque si la recuperación mía, yo no duermo bien, no me alimento bien, obviamente esto va a generar variaciones en ese efecto que se generó en la primera entrenamiento, primera carga. O sea, yo primero entrené, me desgasté, después tengo que recuperar. Tengo que darle al cuerpo aminoácidos, como habíamos hablado, para la síntesis proteica. Bueno, por eso varía mucho los efectos resultantes por cómo yo me comporte entre sesión y sesión de entrenamiento. Y los efectos acumulativos son en el tiempo, como el entrenar es un proceso, la suma de los efectos inmediatos más los resultantes, y son obviamente positivos, me van a llevar a un efecto acumulativo, que por ejemplo pueden ser las adaptaciones crónicas. Ejemplo, tener una menor frecuencia cardíaca, menor presión arterial en reposo, una frecuencia cardíaca basal menor también en reposo, ¿no? Como efecto eficaz del corazón, que tiene un mayor volumen sistólico en reposo, con lo cual eso hace que disminuya la frecuencia de trabajo para tirar más sangre por cada sístole. Es más efectivo y más económico el corazón en ese sentido. Bueno, esos son efectos acumulativos que provoca el entrenamiento. Pasa que se van a ver reflejados en virtud de los efectos inmediatos y de los efectos resultantes, y de lo que yo haga entre los efectos resultantes, ¿no? Como bien decía acá, la recuperación. Esto es importantísimo. Bueno, estos efectos que producen las cargas de entrenamiento responden a una serie de adaptaciones específicas que siguen un orden secuencial complementario, que permite la evolución del rendimiento, obviamente, a lo largo de una sesión de periodos de tiempo o vida deportiva. Piensen que no es solamente son sesiones, periodos y vida deportiva, porque hay deportistas que están toda la vida entrenando y después cuando son grandes ya en otras etapas vitales siguen siendo deportistas, pero ya vienen de hace muchos años atrás siéndolo. Lo cual están aplicando estímulos durante mucho tiempo y hasta toda una vida entera a veces. Entonces, es toda una secuencia de periodos. Bueno, básicamente como efecto, el núcleo central de la respuesta del organismo a una carga de entrenamiento pasa por 4 niveles básicos, o sea, a una carga de entrenamiento, ¿cómo responde mi organismo? Por 4 niveles básicos, por eso ustedes vieron anatomía, fisiología y otras materias que también tienen que ver con esto, ¿no? La estructura muscular utilizada, ¿no? En esa sesión de entrenamiento, con esa carga. La respuesta hormonal específica a esa carga, porque no es lo mismo una respuesta hormonal al entrenamiento de fuerza con una alta tasa de ruptura proteica que aquel a un entrenamiento de resistencia de larga duración donde hubo menor quizás porcentaje de ruptura proteica, pero sí un trabajo mecánico por encima de la intensidad que me permitió hacer salir demasiado el cortisol y otras hormonas. Que después obviamente eso repercute en la respuesta hormonal específica. Por eso habla de respuesta hormonal específica. Por los entrenamientos de fuerza van a incentivar más la salida de hormonas que construyan toda esa ruptura proteica que se produjo, mientras que los de resistencia cardiovascular provocan más la salida del cortisol, obviamente por el gran volumen de entrenamiento y el cambio de vía energética. Entonces, eso tiene que ver también una respuesta hormonal específica de cada orientación de la carga, como veíamos, ¿no? La activación de órganos y sistemas propios del organismo también. El control directo o indirecto del movimiento por parte del sistema nervioso central, ¿no? Lo neuromuscular, ¿no? Que control directo o indirecto del movimiento en sí de parte del sistema nervioso. Si es un
son ejercicios, o sea, si el tipo de entrenamiento, la carga que yo apliqué, era más cíclica o acíclica. Porque si es acíclica, tiene que ver más con el control neuromuscular. Cuando es cíclica, si bien el sistema nervioso controla los movimientos, no tiene tanto componente neuromuscular. Y la activación de órganos propios y sistemas, como veníamos diciendo, ¿no? Pues está lo que se llama efecto residual, que este autor denomina efecto residual a la capacidad que tiene un sujeto de conservar las adaptaciones alcanzadas por el entrenamiento, una vez que éste ha finalizado. ¿Qué capacidad tiene mi organismo? Profe, Sí, ¿el efecto residual no sería lo mismo que lo acumulativo? sí, básicamente sí, pero habla de la capacidad que tenga el individuo de sostener en el tiempo ese efecto que provocó la carga de entrenamiento, ¿no? No todos tenemos la misma capacidad de sostenerlo en el tiempo, igualmente hay que ver qué tipo de, porque cada uno de nosotros responde de forma diferente a un estímulo determinado. Con lo cual, obviamente, nos vamos a adaptar de alguna manera, pero el tema tiene que ver con qué capacidad tenemos de conservar esas adaptaciones, ¿no? Acá donde habíamos visto los tipos de efecto, el efecto inmediato, resultante o acumulativo en el tiempo, ¿no? Los resultantes que producen un efecto prolongado en el tiempo, y de alguna manera a todos los efectos cada persona tiene una capacidad de sostenerlos en el tiempo, ¿no? Aunque Sería, sean por ejemplo, en el caso de un corredor de fondo que después de dejar un tiempo siga manteniendo, por ejemplo, la bradicardia. exactamente, exactamente. El tema es que, bueno, eso va a tener que ver también por cómo vaya llevando el proceso de entrenamiento, si no hubo algo que tuvo que desentrenarse, por decir de alguna manera, ¿no? Si a mí me agarró una colitis, tuve un mes sin entrenar, bueno, evidentemente hay todo un principio de entrenamiento que es de reversibilidad. Habrá que ver qué capacidad tuvo ese deportista de sostener lo que fue acumulando para mantenerlo en ese periodo que no pudo entrenar. En el deportista de élite esto es mucho más efectivo, tiene un efecto acumulativo mucho mejor y lo puede sostener más en el tiempo, que quizás si le pasa a un amateur. Un amateur o un más senior, un tipo más de no de alto nivel, tiene menor capacidad de sostener esos efectos para que no se produzca el efecto de reversibilidad. Igual es normal, ¿no? Porque no todo efecto del entrenamiento dura toda la vida. Cuando yo me desentreno, se revierte todo. Bueno, las adaptaciones que se logran durante un periodo de tiempo prolongado suelen tener una mayor duración que las que se consiguen en periodo de tiempo más corto, obviamente. ¿No? Dice que las crónicas, las adaptaciones crónicas pueden prolongarse más en el tiempo cuando se deja de entrenar que aquellas que se producen en la misma sesión porque son agudas. ¿Se entiende? O sea, eso tiene que ver con la duración, obviamente. Los mismos suelen ocurrir con las adaptaciones más profundas, que se logran con cargas de carácter intensivo, ¿no? De más intensidad. Adaptaciones más profundas se van a ir logrando mientras yo, de alguna manera, progresivamente, haga más intensivos los entrenamientos, pero de forma coherente, ¿no? Bueno, la estabilidad de los procesos adaptativos, y hablando del efecto residual, la estabilidad de esos procesos de adaptación depende de la calidad de los estímulos, y ahí está hablando de cómo yo dosifique esos estímulos, cómo yo los aplique, su especificidad, que sean específicos para retar determinado sistema energético, por ejemplo, y del tiempo que dure el proceso de entrenamiento, ¿no? O sea, el tiempo que dure ese proceso al cual yo voy a entrenar a la persona con un determinado objetivo. El efecto residual varía para cada cualidad y su nivel de desarrollo. O sea, el efecto residual no es lo mismo para la fuerza que para la resistencia, y así con sus cualidades y el nivel, obviamente, de desarrollo orgánico del individuo. Entonces, fíjense, cualidad, por ejemplo, productividad metabólica anaeróbica, o sea, capacidades que vayan a tender a desarrollar más la vía anaeróbica metabólica.
desentrenamiento días a semanas, mientras que la productividad para actividades metabólicas aeróbicas tarda semanas o meses, se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Y ahí se van desentrenando, se va produciendo el efecto desentrenamiento, se pierden las adaptaciones. Sistema cardiovascular respiratorio, que entraría básicamente no en lo metabólico aeróbico, sino acá se refiere al metabolismo aeróbico dentro de la célula, mitocondrias y demás. Y acá se refiere al funcionamiento del aparato cardiorrespiratorio meses a años. Fíjense cómo yo puedo mantener ciertas adaptaciones en el tiempo que provoqué de forma cardiovascular y que pueden estar meses a años para revertirse cuando la persona deja de entrenar. Sistema muscular también meses a años y sistema neuromuscular obviamente años, ¿no? Por eso es muy probable, piensen en el acervo motor de aquella persona que estuvo durante mucho tiempo entrenando, que por ahí llegó a un punto de ser deportista de élite, deja de entrenar y después de unos años vuelve. ¿Qué diferencia hay con el que nunca hizo nada? Y el sistema neuromuscular, porque vos lo haces hacer algo a ese tipo y rápidamente tiene memoria motriz. Al tipo que entrenó y llegó, como les decía antes. Y diferente es el desentrenado que nunca hizo nada, por ejemplo. No hay una memoria motriz, entonces o es muy déficit, con déficit porque no generó muchos engramas motores, y lo neuromuscular empezó a verse, se ve en la práctica, ¿no? Esto es muy común ver un jugador de fútbol que ha llegado a primera, que llegó a desarrollarse, pasan los años y va a jugar a Geva o a algún club el campeonato senior y lo juega con nosotros, que tenemos la misma edad, pero que nunca hicimos fútbol antes o que jugamos al fútbol recreativamente. Bueno, hay una diferencia neuromuscular. Neuromotora, aparte de técnica y táctica y demás, también hay una diferencia neuromuscular. Entonces, esa diferencia... Juan, Sí, la memoria motriz haciendo referencia a la neurona, ¿no? Y no al músculo. sí, obviamente a lo que es el sistema nervioso, obviamente que es aquel que guarda, de alguna manera, engramas motores dentro del sistema nervioso central, o sea, dentro del cerebro, más que de forma muscular, ¿no? Sí. Músculo no tiene memoria. Tal vez, Sí, tal vez No, por eso te lo decía, mencionaba, Juan. sí, perdón, sí. que yo escuché que quería hacer la diferencia, hacer hincapié en la diferencia entre memoria neuromuscular o neuronal, por aquello de que se dice de que una persona suele tener memoria muscular porque cuando hizo en algún momento y después vuelve y se detiene y después retoma los ejercicios, vuelve a tener el tamaño que tuvo en algún otro momento. A Sí, eso pienso rápidamente que se agarra la refería. eficacia, no el tamaño muscular a la hipertrofia, sino que rápidamente es eficaz en la coordinación intermuscular, pero esa memoria, ese efecto está guardado en el cerebro de esa persona. Los engramas motores los guarda el cerebro y los ejecuta. Por ahí puede descoordinar un poco en las primeras repeticiones que hace, pero si vos lo entrenás un poquito rápidamente, se aceita ese sistema y coordina mucho mejor. En cambio, al que nunca lo hizo, vas a tener que llevar un periodo mucho más prolongado porque no mantiene esas adaptaciones, no las mantuvo en el tiempo, por más que cuando haya tenido 17 años haya jugado las inferiores de tal o cual club. O sea, ese es el punto, es el tiempo, pero claro, obviamente siempre piensen que la memoria está guardada dentro del sistema nervioso central. El músculo de alguna manera puede tener más o menos masa muscular, eso se va generando con el entrenamiento, pero el acervo motor está guardado dentro del cerebro, ¿no? Así que con eso tiene que ver, claro, sí. O sea, siempre guarden esa diferencia, pero igual lo van a ver como memoria motriz, memoria muscular, memoria neuromuscular, bueno, distintos tipos de nombres, simplemente son acervos motores, ¿no? Que el cerebro guarda. Patrones de movimientos secuenciales.
Bueno, origen de los efectos del entrenamiento, los efectos de la adaptación, ¿no? Los efectos que produce la adaptación están mediatizados por un amplio número de factores, los cuales no siempre constituyen aspectos controlables de la carga de entrenamiento. Estos son factores endógenos y exógenos, que a veces no tiene que ver a que vos puedas controlar la carga de entrenamiento, que determinan también el grado o nivel de adaptación a las cargas de entrenamiento, que son de dos tipos. Ahora lo vamos a ver. Los endógenos pues, son de alguna manera intrínsecos, la palabra endógena quiere decir de adentro, propios de cada deportista y persona. Están directamente relacionados con las características de los genes de ese individuo y el grado de solicitación de los mismos genes. Con lo cual hay factores, esto es la genética, lo que a vos te dicen genéticamente, ¿no? Es por eso que si vamos por ahí, vas a un partido de fútbol y mirás 10 pibes de 10 años jugar, y ves a uno que sobresale de forma extraordinaria y tiene la misma edad que los demás, bueno, evidentemente tiene una genética mejor para eso. Y después está aquel que de alguna manera es más motriz que intelectual, y bueno, entonces siempre hay distintas memorias, digamos, y también tiene que ver con, obviamente, los genes que uno trae, ¿no? Posiblemente el hijo de tal o cual jugador, que haya sido un buen jugador, quizás, obviamente, por la transmisión genética, se pueda llegar a pensar que no va a ser igual que el padre, pero que puede traer genes que lo puede llegar a poner en otras características, si se quiere, para ese deporte, ¿no? O para alguna una actividad motora, ya sea el deporte del padre o el que quiera. Piensen que mismo a veces ustedes hubieran visto un Maradona, por ejemplo, un tipo que fue de esa manera dentro de lo que sería un deporte que tiene características del fútbol, el tipo también se ponía a jugar a la bolita y por ahí era bueno. O sea, ¿qué es lo que tiene el tipo? Y bueno, tiene ahí algo... puede ser que suene mal, sí. O a mí se me vaya la voz por la señal, ¿eh? ¿Entienden? O sea, No, decía que sonaba a pedigré el tema ah, de los factores endógenos, que es algo genético, que no, viene sí, de sí, transmisión de no, padres, de abuelos. Entonces suena a pedigré. claro. Sí, sí, bueno, o sea, lo que sí, obviamente, si bien es una transmisión, no tampoco te garantiza la efectividad, pero sí hay algo de eso, y hay muchos, o sea, son factores endógenos que existen, cómo se van transmitiendo los genes en la formación del embrión, entre cómo se forma el desarrollo embriológico del ser humano, ¿no? Y bueno, o sea, aporta Lo mismo me pasó. claro, en los gametos se aporta Ay, lo suyo del padre y bueno, el óvulo de la madre, bueno, aportan lo suyo, entonces hay genes que se transfieren. Entonces, bueno, eso no te va a decir que, qué sé yo, no sé, si juntás a Jordan con alguna actriz o alguna modelo, salga algo ahí, o con una jugadora de tenis, sea un deportista de élite. Bueno, pero va a tener genes que pueden llegar a orientar a ese chico a que sea mucho más factible o llevadero hacia algún deporte determinante, ¿no? Entonces esos tienen que ver, con lo que pasa es que eso no es cambiable, que el que no tiene los genes yo no se los puedo agregar. Igual la manipulación genética es algo que se está usando como doping en el deporte, que aparecía en los últimos tiempos, aparecía como que iba a ser la evolución del doping en el deporte iba a ser ya genético, cómo se manipula la genética para poder rendir mejor y sacar ventaja. Pero bueno, no estamos, no creo que en Argentina se practique eso, pero sí en el primer mundo quizás ya estén buscando la manera de tocar genes, ¿no? Sería algo bastante medio loco, pero bueno, está y existe. Bueno, vamos a dejar acá y ahora seguimos con los otros factores, ya que me está pidiendo Facebook el tiempo. Bueno, ahora vuelvo, gente, y finalizamos con la otra clase.